Los raíles no son cortapisas, no son cadenas para un tren. Es el camino de realización, ¿no? El agua no es un encierro para un pez. Es el lugar donde puede experimentar libertad y plenitud, ¿no? Y estoy convencidísimo de que lo que vamos a hablar no es algo restrictivo, no es algo que coarta libertades. Como dije al principio, vengo con mucha confianza, con mucha convicción de estar promoviendo en el nombre del Señor una auténtica liberación para hombres y para mujeres. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Porque es importante para los que escuchen este mensaje tener en cuenta todo lo que se ha dicho hasta este momento. Porque voy a dar algunas cosas ya por dichas, por sentadas, ¿no? Y si alguien va a ver por primera vez, ¿no?, por internet o lo que sea, este mensaje, tiene que tener en cuenta que ya se han dicho algunas cosas. Voy a repasarlas muy rápidamente, no todo, obviamente, pero las cosas más importantes. Hemos dicho que solamente Dios tiene la autoridad para definir la naturaleza, el significado y el propósito de todas las cosas. Y en su libertad y en su soberanía, Dios ha configurado nuestra raza en dos versiones diferenciadas y complementarias. Y juntos, hombre y mujer, en esa sincronía, en esa armonía de masculinidad y feminidad, juntos forman un tándem capaz de tres cosas: ser fecundos y llenar la tierra. Segunda cosa, reflejar la belleza del amor intratrinitario. Tercera cosa, reflejar la gloria de la relación entre Cristo y la Iglesia. Vimos que Adán y Eva son esencialmente iguales, disfrutan de la misma dignidad personal, el mismo valor y la misma importancia a ojos de Dios, pero fungen con roles diferentes y complementarios. El hombre preside por el hecho de serlo, por el hecho de ser hombre. Así Dios lo da a entender, entre otras cosas, en el orden de la creación. Adán fue formado primero, el hombre preside, la mujer ayuda. Ser hombre, entonces, tiene que ver con sentir una noble y benevolente inclinación de tres cosas. ¿Recordáis? Guiar, proteger, proveer. Guiar, proteger, proveer. Y la esencia de una feminidad bíblica en la disposición, escrita también en el ADN de la mujer, de recibir, de honrar, de respaldar y de alentar libremente, no por imposición, el liderazgo de los hombres. Y hacerlo de una manera no pasiva, de una manera activa, de una forma inteligente, de una forma gozosa. Y aunque estas realidades se expresan de una manera única en el contexto del matrimonio, no se limitan al matrimonio. Los hombres deben sentir una inclinación natural a asumir la iniciativa de guiar, proteger y proveer a las mujeres en general. Obviamente, aquí los hombres son autoridad o cabeza, no sobre las mujeres, sobre sus esposas, eso sí. Pero con aquellas que no son sus esposas, los hombres debemos, por naturaleza, sentir esta inclinación de proveer iniciativa, protección y provisión. Y las mujeres deben aceptar, honrar y alentar y apoyar las acciones nobles, las expresiones, no de machismo, sino de masculinidad de los hombres en general. Si nosotros trivializamos estas diferencias, vamos a menospreciar el diseño de Dios, vamos a contristar al Espíritu Santo y nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Y en este mensaje, hermanos, lo que queremos es explorar cómo todo eso se expresa en el contexto de la Iglesia. No tengo el ánimo de pelear ni de ser polémico, pero quiero recordaros, y el que no lo sepa, pues decírselo, que la disposición adicional segunda del documento de constitución de nuestra Unión Evangélica Bautista de España, en ese documento que se terminó, el más reciente es de la Convención de 2008, celebrada en Gandía, se dice, en esta disposición adicional segunda, se reconoce la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en todos los órganos de dirección y coordinación
de la unión. Y ahora, atento. Asimismo, se reconoce la igualdad de género en el ministerio pastoral, de enseñanza y en el desarrollo de los demás dones en nuestras iglesias. Esta posición que está ganando terreno en las iglesias y en las denominaciones, en todo lugar, no se ha conocido en la historia de la iglesia hasta hace pocas décadas. Y creo, de todo corazón, como digo, sin ánimo de pelear, ni meterme con nadie, ni de ser polémico, que se aparta de la clara enseñanza de la Escritura, por tanto contrista al Espíritu Santo y por tanto mina la vitalidad de la iglesia. Yo no estoy poniendo en duda, ni lo voy a poner en ningún momento, la fe de nuestros hermanos. No estoy poniendo en duda la intención noble, sincera de nadie. No lo estoy poniendo en duda a los hermanos igualitarios o egalitarianistas o mutualistas, los que piensan de esta manera, que hay paridad, o sea, que hay igualdad, no solamente en la esencia, en la dignidad como persona, sino igualdad en el rol que desempeñan. Pero lo que quiero hacer es proponer un camino más excelente, que no es otro que el camino antiguo, que la senda antigua que el Señor enseñó a la iglesia. Y os invito a abrir la palabra en la primera carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Un texto, bueno, lo escogí porque, claro, pienso que es quizá el más claro, el más redondo en este sentido, pero un texto bien polémico. Y dice la Escritura: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar un momento. Señor, ayúdanos, Señor. Danos oídos para oír con mansedumbre. Y mientras oímos, enséñanos, Señor, tu diseño. Que lo veamos, Señor. Y que nos enamoremos de Él. Y que te creamos. Y que corramos, Señor, con audacia, con valentía, con ilusión, con entusiasmo, con brío, como congregación, para obedecerte. Y levanta esta congregación y lúcete con ella. Que se cumpla tu palabra, que tú hablaste en su momento a tu pueblo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Pues, Señor, que sobre esta congregación particular sea vista tu gloria. Y los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, puedan vivir en alegría, en gozo, puedan florecer para tu gloria, puedan crecer sin temor y disfrutando, Señor, de una creciente realización y plenitud. Que esta congregación sea como la vara de Aarón, que reverdezca y dé almendra y dé fruto, y que otros vean que tú has puesto tu mano sobre ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo, para entender este texto tenemos que entender que Pablo está dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En este caso es la iglesia de los Efesios. Timoteo está en Éfeso, es la iglesia en Éfeso. Y en esta sección de la carta, Pablo tiene en mente, y esto es importante entenderlo, a la iglesia reunida. La familia de la fe reunida para la adoración pública. Y ahí establece una clara
limitación. Perdóname, no me he puesto el reloj. En realidad no sé para qué lo pongo, porque luego no le hago mucho caso, pero bueno, más o menos me voy orientando. Empezamos ahora, ¿eh? Entonces, Pablo piensa en la iglesia reunida como asamblea, no asamblea administrativa, como familia de fe para el culto público, y está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe conducirse la iglesia en ese contexto. Y ahí establece una limitación. En los próximos minutos lo que vamos a hacer es ver 4 cosas. En primer lugar, vamos a ver cuál es la naturaleza de esa limitación, de qué va, de qué se trata. En segundo lugar, vamos a ver las razones de esa limitación. ¿Por qué Pablo establece eso? En tercer lugar, vamos a ver si Pablo en realidad es coherente. Si no se está acaso contradiciendo con otras cosas que dice en otros lugares. Y finalmente vamos a extender la mirada más allá de esa limitación. Es decir, os propongo 4 puntos para el mensaje de hoy. El primer punto es una limitación. El segundo punto son 2 razones de peso. El tercer punto son algunos peros. El cuarto punto, 1000 puertas abiertas. Una limitación, 2 razones de peso, algunos peros, 1000 puertas abiertas. Esos son nuestros puntos. Esa es nuestra hoja de ruta. La limitación. No permito. Ahí lo tiene. No permito a la mujer enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, hermanos, en la historia de la iglesia hay personas que han malinterpretado esto de manera trágica. Han leído la frase debe estar en silencio y han interpretado esa frase de forma absoluta. De hecho, algunos grupos decidieron sacar de la adoración pública el canto congregacional. ¿Por qué? Para evitar que las mujeres se sumaran al canto y rompieran el silencio. Fuera canto, no se canta. Algunos grupos han impedido a las mujeres levantar su voz en oración. Decir un amén audible. Fuera amén, fuera aleluya, fuera oraciones. Pero Pablo no va por ahí. Pablo asume, de hecho, que las mujeres van a hablar. La voz de la mujer se va a oír en la congregación, en la adoración pública. Lo asume. De hecho, mira, cuando escribe a los Corintios, Pablo dice, toda mujer que ora o profetiza, y de nuevo Pablo tiene en mente la iglesia como familia de fe adorando al Señor. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Pablo dice que tiene que orar con la cabeza cubierta. Entonces, ahora, no me quiero meter en ese tema del velo. Yo pienso, estoy convencidísimo, que el velo es una cuestión simplemente cultural. Era una expresión externa, cultural, de que la mujer estaba bajo y reconocía y acogía con mansedumbre la autoridad de su esposo. Y lo que Pablo está diciendo es que la mujer en todo momento debe orar desde esa posición. Y si culturalmente pues eso es un símbolo externo de verdadera sumisión, entonces la mujer debe usar ese símbolo. Si el símbolo cambia, pues debe usar el símbolo que sea. La cosa es que la mujer ore desde esa posición. Pero fíjate, mi punto es aquí que la mujer ore o profetice. O sea, Pablo espera que si se hace bien, que si la mujer realmente está respetando la autoridad legítima de su marido, ore y profetice. Así que él espera que la voz de la mujer se escuche. Así que la mujer puede cantar, puede orar, puede decir amén, puede dar un testimonio, puede dar una palabra de ánimo, puede profetizar, puede gritar aleluya. Entonces, ¿en qué sentido debe estar en silencio? ¿En qué sentido? Yo creo que la frase es suficientemente clara. Dice, no permito a la mujer enseñar, sino estar en silencio. No permito enseñar, sino estar en silencio. Lo que Pablo prohíbe es que la mujer desempeñe un rol de enseñanza cuando la iglesia se reúne como familia de fe. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que en el culto público no permite que la mujer predique. Y alguien puede decir, ¿cómo? Que no permite que la mujer
A ver, ¿que no permite que la mujer enseñe la palabra de Dios? ¿Y qué me dice de la mujer virtuosa? Proverbios 31 dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿O qué pasa con Priscila, quien junto a su esposo le enseñó la palabra a uno de los grandes predicadores del momento, a Apolos? ¿O acaso no dice la Biblia que las mujeres mayores deben enseñar y discipular a las mujeres jóvenes? Entonces las mujeres no pueden enseñar, no pueden proclamar, no pueden predicar la palabra de Dios. ¿O acaso no fueron las mujeres las primeras que predicaron acerca de la resurrección? Y por cierto, ¿quiénes fueron las que enseñaron la palabra al mismo Timoteo, al que Pablo le está escribiendo? ¿Acaso no fue su abuela Loida y su madre Eunice? ¿Cómo es que la mujer no puede enseñar o no puede predicar o no puede proclamar la palabra de Dios? Espera, hermano, yo no he dicho que Pablo diga que la mujer no puede enseñar o predicar. Yo he dicho que Pablo dice que la mujer no puede predicar en la asamblea pública, en el culto de adoración de la familia de la fe. Es otra cosa. Y esta prohibición, hermanos, está conectada con una segunda prohibición. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Están conectadas. Ni le permito enseñar, ni le permito gobernar. Ni enseñar, ni gobernar. Porque de hecho, Pablo no permite enseñar a la mujer en el contexto del culto público, porque la enseñanza autoritativa de la palabra de Dios, donde hay un elemento de exhortación, en ese elemento de exhortación se presiona sobre la conciencia de los demás. En base a la autoridad de la palabra, obviamente. Pero se presiona sobre la conciencia, se llama, se apela, se empuja sobre la conciencia de los demás. Ese ejercicio es un ejercicio claro de autoridad. La enseñanza autoritativa, o sea, la predicación, la proclamación autoritativa de la palabra es la forma más clara de gobierno dentro de la iglesia local. No la única. Algunos han dicho, haciendo piruetas exegéticas, que lo que Pablo está prohibiendo aquí es que las mujeres enseñen el error y que las mujeres usurpen la autoridad. No permito a las mujeres enseñar herejía ni usurpar la autoridad de los hombres o abusar de la autoridad. Algunos están diciendo eso. Lo vais a encontrar en algunos libros, lo vais a encontrar entre los argumentos principales para desmontar la interpretación clásica, la tradicional de este texto. Pero no es así. Mira, del término autentein en el griego, que se traduce aquí como ejercer dominio, no se puede entender como usurpar la autoridad. Tampoco se puede entender como abusar de autoridad. Hay que entenderlo como ejercer autoridad, como traduce Reina Valera 60. Ejercer autoridad. En el Nuevo Testamento solo aparece en esta ocasión ese verbo. Solo. Pero tenemos más de 80 ejemplos de la literatura de aquel tiempo. Y cada vez que se usa el término autentein, se usa en el sentido no de usurpar autoridad, no de abusar de autoridad, sino de gobernar, ejercer autoridad. Así que es caprichoso decir que Pablo está prohibiendo usurpar la autoridad o abusar de ella. Y de hecho, si Pablo estuviese prohibiendo usurpar la autoridad, sobrarían los argumentos que va a dar en los versículos 13 y 14. Ya está, porque eso sería pecaminoso, evidentemente pecaminoso. No hay que decir, es que Adán fue formado primero. No tendría sentido. Y en cuanto a lo de enseñar errores, yo me pregunto, ¿y de dónde lo sacan? Ex nihilo, de la nada. Es una ocurrencia. Sencillamente, Pablo no está diciendo aquí que no enseñen herejía, está diciendo que no enseñen. Que no enseñen. De hecho, cuando Pablo combate con los herejes son todos hombres. Himeneo, Fileto, Figelo, Hermógenes, Alejandro el Calderero. Él no habla de que haya mujeres herejes enseñando herejías.
Así que lo que el apóstol no permite a las hermanas son dos cosas. No permite enseñar, no permite gobernar. Y de hecho no permite enseñar porque no permite gobernar, porque la enseñanza autoritativa es una manifestación, una expresión de autoridad. Pero ambas prohibiciones, enseñar, gobernar, apuntan a una sola limitación. Una sola limitación. La mujer no puede ejercer el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral se basa en eso. Gobernar y enseñar. Esas son las funciones del pastor. Un poquito más adelante, cuando en el capítulo 5 de esta misma carta, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí tiene. Los ancianos gobiernan y principalmente lo hacen en predicando y enseñando, aunque entendemos que no todos los ancianos quizá desarrollen un ministerio habitual de enseñanza y predicación. Así que enseñar y gobernar, esas son las funciones pastorales. Cuando Pablo establece entonces estas prohibiciones, lo que está haciendo es cerrarle la puerta a la mujer para desempeñar el rol pastoral en una congregación. ¿Hasta aquí vamos bien? De nuevo digo entonces que estoy convencido de que nuestra unión entonces, aunque su intención sea la mejor, está atentando contra el diseño divino que cuando dice que se reconoce la igualdad de género en el ministerio pastoral. Esta semana, hermano, en mi lectura devocional me encontré con este texto donde Moisés recibe una palabra del Señor y el Señor le dice a su siervo: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, esta es la gran promesa: habitaré en medio de ellos. Habitar es más que una visita ocasional, ¿no? Habitar es venir a quedarse, es hacer morada. Habitar es un amigable estar presente. La iglesia es santuario. El santuario es la morada del santo, la habitación del habitante santo. El Dios Trinidad, que todo lo trasciende, ha venido a quedarse y a llenarnos de gozo con su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Pero Él es quien marca la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Él te hace el croquis. Él hace el plano. Él hace el alzado de la casa. Él dice cómo quiere que sea su habitación. Y nosotros tenemos que hacer la habitación del santo, es decir, el santuario, tal cual Él lo diseña. Hermanos, esta bendición es demasiado grande. Habitaré en medio de ellos. Esta es la gran promesa. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La bendición es demasiado grande. El celo debe ser grande. Nuestro celo debe ser grande, hermanos. Hagámosle la habitación a Dios, tal cual Dios la quiere, para que su gloria se difunda cada vez más plenamente. Entonces, el Señor exige que las realidades del liderazgo amoroso y sacrificial que hemos estado viendo en los anteriores mensajes, y la realidad de la ayuda leal y alegre que Dios ha establecido entre hombre y mujer en el hogar, se manifieste también en el contexto de la iglesia local. Mirad esto. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras para designar a los líderes espirituales de las iglesias. Ancianos, el griego es presbíteros, es el griego, ancianos. En segundo lugar, obispos, el griego es episcopos o episcopos. El tercero es pastores, poimen. Ancianos, obispos, pastores. Es importante entender que no estamos hablando de personas distintas. Por ejemplo, si yo me refiero a un portero de fútbol, yo puedo decir el meta, el portero, el guardameta, el cancerbero. Y no estoy hablando de personas distintas, estoy hablando de la misma persona, lo que pasa es que estoy usando palabras distintas con matices distintos.
Bueno, cuando hablamos de pastores o de ancianos o de obispos, no estamos hablando de personas distintas, estamos hablando de la misma persona, pero son palabras que incorporan matices diferentes. El término anciano enfatiza sobre todo la madurez y la autoridad y la sabiduría. El anciano, maduro, sabio, para guiar, para liderar, para gobernar, para llevar el timón. El término anciano, eso es lo que subraya. Es la persona con la madurez para ir al frente, para guiar, para señalar el camino, para llevar el timón. La palabra obispo, episcopos, es mirar por arriba, sobrever, supervisar. El episcopos es el supervisor. Y aquí el matiz es la función de vigilancia, el centinela, el atalaya, el que está haciendo la ronda. La palabra pastor hace referencia a cuidado, nutrición, alimentación, provisión de comida. Entonces la tarea de los pastores es esta, básicamente, alimentar al rebaño con la palabra de Dios, protegerlo de las amenazas internas y externas y presidirlo, liderarlo en los propósitos de Dios. Esa es la función de un pastor. Alimentar, proteger, presidir. En otras palabras, guiar, proteger, proveer. ¿Te suena de algo? Es la esencia de la masculinidad. Ser hombre tiene que ver, hemos dicho varias veces, con la inclinación bondadosa de liderar, defender y nutrir. Y ¿qué pensaríais, hermano, si yo hubiese aparecido hoy en el culto de esta mañana con los labios pintados? ¿Os hubieseis quedado a cuadros? Estaríais escandalizados. Pues eso es lo que piensan los ángeles cuando una mujer asume esas funciones. Se quedan a cuadros. Piénsalo. La Biblia dice que Dios manifiesta, exhibe su multiforme sabiduría delante de a los ángeles por medio de la iglesia. Los ángeles contemplan la gloria, la sabiduría de Dios y se gozan en la medida en que las iglesias reflejan con fidelidad el orden, el patrón, el diseño divino. Pero cuando las medidas se descompensan, cuando se pierde la armonía, cuando se disloca el orden, los ángeles se quedan a cuadros. Se escandalizan, por así decirlo, porque lo que ven es como una caricatura, es como si Israel se hubiera pintado los labios. Por esa razón, escucha este versículo. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esa es la idea. Esa es la idea. De nuevo digo, no es un asunto de capacidad. Las mujeres pueden predicar y pueden dirigir también como los hombres. Tenemos mujeres en nuestras congregaciones que tal vez predican mejor que nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. No es un asunto de capacidad. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Deben hacerlo? No. Porque si lo hacen, la iglesia estaría dando una imagen distorsionada del patrón. Sería como un espejo curvo, como un espejo cóncavo o convexo. ¿Has visto esos espejos? En las ferias antiguamente ponían ese tipo de atracciones, ¿no? Uno se metía en una habitación con espejos cóncavos y convexos y para reírse un rato estaba bien, porque lo gordo se veía flaco, lo flaco gordo, lo alto chato alto, y era divertido, ¿no? Pero eso es divertido en una feria un rato, ¿no?
Pero Dios no quiere que su iglesia sea un espejo cóncavo, ni convexo. Dios quiere que su iglesia sea un espejo liso, que refleje exactamente la belleza del diseño que Él ha trazado. Entonces la mujer puede, sí, debe, no. Porque si lo hace, si la mujer se pone a liderar, defender y nutrir, está del revés el diseño. Esa congregación comienza a decir cosas raras, ¿no? No que la mujer diga cosas raras, no estoy diciendo eso. La propia congregación empieza a proyectar una imagen que es una caricatura. Es una imagen que miente acerca de Dios. Es una imagen que engaña acerca de Dios. Por eso Pablo no permite. No es que Pablo, hermano, sea un hombre machista, borde y autoritario, como algunos lo están poniendo, un misógino olímpico. No es que Pablo sea un hombre cegado por estereotipos culturales de su época. No es que Pablo sea un conservador cobarde que quiere fijar el status quo. Es que Pablo ama a Dios. Pablo es un hombre constreñido por el amor a Cristo, por el amor de Cristo. Pablo es un hombre que tiene un celo por la gloria de Dios. Por eso dice, no lo permito. Porque si lo permito, la imagen se emborrona. Si lo permito, tendremos una iglesia tuneada. Y Dios no quiere una iglesia tuneada. Si lo permito, el espíritu se contrista. Si lo permito, por supuesto, la iglesia será más potable a la sociedad de hoy. Pero será menos atractiva para el novio. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos ser atractivos para el novio. Así que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Vuelvo a repetir. Si alguien está escuchando por primera vez este pasaje, o si lo está escuchando ahora mismo, tienes que escuchar los anteriores, porque estoy dando cosas por sentadas en cuanto al diseño de masculinidad y feminidad. Pablo entonces propone que las hermanas se sienten sosegadamente, en silencio. En silencio es esta palabra, que vivamos quieta y reposadamente, esa es la misma palabra, ¿no? Que se sienten sosegadamente, en paz, tranquilamente, entre los santos, con la noble actitud que tuvo María para recibir la enseñanza de Cristo a sus pies, y de esa manera honren el diseño de Cristo, de Dios para los sexos. Ahora, segundo punto entonces, 2 razones de peso. Ahora, a Pablo, que está revestido de autoridad apostólica, le bastaba con decir esto y ya está. Establece el criterio y punto. Pablo no tiene por qué dar más explicaciones. Él es un delegado de Cristo. Él tiene autoridad de parte del Señor para establecer doctrina. Pero el Espíritu Santo lo mueve a fundamentar el porqué de esta restricción. Y ofrece 2 razones de peso, 2 razones indiscutibles, definitivas. En primer lugar, el orden de la creación, del que ya hemos hablado. Y en segundo lugar, el escenario de la caída, del gran descalabro moral. Fíjate que Pablo no apela a convenciones sociales de su tiempo. No dice, hermano, a ver, todos sabemos que las mujeres pueden enseñar, pero a ver, hermano, tened en cuenta que estamos en el primer siglo, que vivimos en una cultura machista, y en estos momentos sería un escándalo que las mujeres predicaran, hay que darle tiempo al tiempo, todo llegará. Pero de momento sería prematuro. Entenderlo, hermanos, es una cuestión de prudencia. Pablo no se expresa así. Pablo no dice, es que esto metería ruido en nuestra cultura, sería... No, Pablo se va a Génesis. Pablo no está pensando en la cultura, está pensando en el diseño original. Pablo saca los planos. Despliega los planos de Dios. Adán fue formado primero, después Eva, ya está.
Y como dijimos ayer, eso significa que Dios le concede a Adán el derecho de la primogenitura. Y el derecho de primogenitura tiene que ver con liderazgo. Dios establece que el hombre tiene la prerrogativa y la responsabilidad solemne de funcionar en el hogar, y en este caso en la iglesia, porque Pablo lo aplica aquí a la iglesia local, como cabeza y como sacerdote. Ahora, algunos sostienen, y este es otro argumento que os podéis encontrar. No, esto no se puede interpretar así, porque si en realidad Pablo estuviese estableciendo el orden de la creación, los animales fueron creados primero. Hermano, esto es una exégesis desesperada, directamente. Cualquiera sabe que la bendición de la primogenitura recaía sobre el primer hijo, no sobre la primera vaca nacida en casa, ¿no? Los animales están en otra categoría. Entonces, un hombre podía haber criado vacas y corderitos en su casa y le podían haber nacido muchos animales, pero la bendición sacerdotal, o sea, de la primogenitura, recaía sobre el primer hijo nacido, ¿no? Bueno, no entiendo, como digo, creo que es una exégesis desesperada. En segundo lugar, no voy a insistir más ahí porque hablamos ya del orden de la creación, ¿no? Pero en segundo lugar, Pablo alude al momento de la caída, el gran descalabro, ¿no? Adán no fue engañado. Este versículo es un poquito más difícil de interpretar y un poco más polémico. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué? Algunos, de hecho muchos a lo largo de la historia, han propuesto que Pablo lo que está diciendo aquí es que considera que la mujer no es apta para desempeñar el rol pastoral, pastora maestra, porque es más vulnerable al engaño. Porque puede engolosinarse con herejía. Porque como Eva fue más una presa fácil para Satanás para engañarla, así las mujeres son más débiles en este sentido, más débiles quizá intelectualmente, y es exponerlas, al colocarlas en una posición de autoridad espiritual, es exponerlas a ser un blanco más fácil para el enemigo, y es al mismo tiempo exponer a la congregación a un liderazgo que puede doblarse. No estoy de acuerdo con eso. De verdad, las mujeres son más fáciles de seducir. Depende del anzuelo que use el demonio. Depende. La mujer es más vulnerable al engaño bajo ciertas presiones. Eso es verdad. Pero ¿acaso el hombre no es más fácil de seducir bajo otras presiones? El hombre es más débil en otras circunstancias. Así que no estoy de acuerdo. El argumento de Pablo aquí no es que la mujer es más inestable emocionalmente, más inestable o más frágil intelectualmente y por lo tanto más propensa al engaño, menos apta para dirigir. No va por ahí. Lo que Pablo está tratando de mostrar, y atentos aquí, es que Satanás actuó de esta manera, escogiendo a Eva como el blanco de su ataque, en un abierto desprecio por el orden divino. Es decir, el diablo es un invertido. No estoy hablando ahora de le gusta poner las cosas del revés. Le gusta pervertirlas, ponerlas boca abajo. El diablo es un profanador. Manosea las cosas santas. Las quiere manosear, las quiere profanar, las quiere poner boca abajo. Por eso, al hablar con Eva, al proponerle un cambio que iba a afectar radicalmente su vida y la de su marido, seréis como Dios, recuerda, ¿no? Está queriendo distorsionar y poner boca abajo la imagen de Dios, que son ellos. Fíjate lo que hace el diablo. Ignora a Adán, que es el líder. Habla con Eva
Y eso lo hace conscientemente para subvertir el orden de autoridad. El pastor entra por la puerta, el ladrón entra por la ventana. Lo que persigue es eso, pervertir, cambiar, distorsionar la imagen de Dios. Si tú coges una foto de mi madre y le pintas un bigote, le pinta un grano y le mellas la sonrisa pintándole 2 dientes de negro. Eso es lo que está haciendo aquí el diablo. Tomar la imagen de Dios y pintarle un bigote, en un sentido. Quiere ponerlo boca abajo, quiere oscurecer, quiere sofocar la gloria, la belleza del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo envidia. Le fastidia la felicidad de Dios, le fastidia el gozo de Dios, envidia la belleza de Dios. Y como no puede directamente corromper la belleza de Dios porque Dios es incorruptible, lo que hace es que lanza toda su furia contra la imagen de Dios. Adán era el líder. Adán tenía que oír a Dios, hablar a Eva y pisar a la serpiente. Pero todo se trastoca. Eva escucha a Satanás. Eva le habla a Adán. Adán escucha a Eva. Sigue el liderazgo de Eva y nadie oye a Dios. Todo del revés. Entonces, cuando Pablo dice que Adán fue formado primero, está apelando al método de Dios. El método de Dios nos enseña el diseño de Dios. Y cuando Pablo dice que la mujer fue la que fue engañada, está apelando al método de Satanás. Y precisamente como Satanás es un pervertidor, como es un invertido, el método que Satanás usó también apunta a que el orden era exactamente el contrario. ¿Se entiende? En la creación vemos la belleza del diseño divino, en la caída vemos las trágicas consecuencias de irrespetarlo, de darle la vuelta a las cosas. Así que en nuestro texto, Pablo, con autoridad apostólica, prohíbe que la mujer funja como pastora en la iglesia local, columna y baluarte de la verdad. Cuando la iglesia se reúne en solemne asamblea, como hoy, la mujer no debe enseñar ni gobernar. ¿Por qué? ¿Acaso no es prudente? No, es antinatural. Cuando digo natural, me refiero al orden establecido por Dios en el principio. A eso me refiero. Violenta el orden de la creación, invierte el patrón divino, desfigura el cuadro que Dios quiere pintar a través de la iglesia. Así que las hermanas entonces deben aprender en silencio con toda sujeción. Pero alguien puede decir, pero Israel, un momento, yo tengo un montón de pero. Vale, vamos a verlo. ¿Tú crees que Pablo se contradice? Pues, oye, me parece que sí, porque cuando escribe a los Efesios, a esa misma iglesia, en el capítulo 5, lo vimos ayer, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, luego dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, pero en el versículo 21, concretamente, Israel dice, someteos unos a otros. Así que Pablo claramente está abogando por una actitud de sumisión recíproca. Ellas se someten a ellos, pero ellos también se someten a ellas. Todos nos sometemos a todos. Así funciona la iglesia, ¿no? No. Pues explícamelo, porque unos a otros, someteos unos a otros. Hermanos, no siempre que esa expresión unos a otros aparece en una frase implica reciprocidad. Por ejemplo, Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Esto cómo va? ¿Esto es recíproco? Venga, yo te entrego a ti.
y luego tú me entregas a mí. O este. Hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces, yo te espero a ti, cuando tú llegues yo me voy. Y ahora te toca esperarme a mí. O este es mejor todavía. Salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Venga, yo te mato primero y después me matas tú a mí. No, hermanos, cuando Pablo manda en la iglesia que se sometan unos a otros, lo que espera es que cada quien asuma su rol y se sujete a la autoridad específica que Dios ha puesto sobre él. Dice, someteos unos a otros. Y luego lo explica, las casadas a sus maridos, los hijos a los padres, los siervos a los amos, no a los señores. Vale, pero ¿y qué me dice de Gálatas 3:28? Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Está clarísimo, Israel? Por supuesto que está claro. Entonces no queda claro que el sexo ya no se puede usar como una razón para restringir el ministerio pastoral de la mujer. ¿No está claro? No queda claro. Aquí Pablo no está enseñando que la masculinidad y la feminidad son abolidas en Cristo. La masculinidad y la feminidad no son abolidas en Cristo. Aquí lo que Pablo está enseñando es que tanto hombres como mujeres somos iguales en nuestra relación con Cristo, en lo tocante a la salvación. Como lo dice el apóstol Pedro también, que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. En relación a la salvación y todas las bendiciones aparejadas a la redención, el hombre no es más que la mujer. Pero eso no significa que en Cristo masculinidad y feminidad sean abolidas. También los hijos creyentes son iguales a sus padres en cuanto a la salvación. Mis hijos son iguales que yo, somos uno en Cristo Jesús. Pero yo soy el padre y mando. Mando para el bien de ellos, por supuesto, no de manera caprichosa, pero ellos no tienen autoridad sobre mí. La paternidad sigue funcionando. Los empleados cristianos, por ejemplo, que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes, lo mismo que sus jefes. Pero eso no significa que ya esa relación se altera y ya el empleado puede ponerse un sueldo y puede cambiar el logo de la empresa. No. El jefe sigue siendo el jefe. Pero es que somos uno en Cristo Jesús. Claro. Pero mira que Pablo no dice, sois iguales en Cristo Jesús. No, dice que sois uno y es diferente. Sois uno, no iguales. Tú sigues siendo el empleado, él sigue siendo tu jefe, no me cambia el logo de la empresa. Tú sigues siendo el hijo, él sigue siendo el padre, sois uno en Cristo Jesús, pero no quiera gobernar la casa. Somos uno en Cristo Jesús, pero eso no anula feminidad y masculinidad y que cada uno tiene que desempeñar los roles según el patrón divino. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Pasamos al tercer argumento, el tercer pero, Israel. ¿Qué hacemos con Débora? ¿Qué hacemos con Hulda, la profetisa del Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con Junias, por ejemplo, y Priscila en el Nuevo Testamento? A ver, vamos por partes, que me has dicho 4 nombres. Hulda. Hulda ejerció su ministerio en privado. Hilcías y los mensajeros del rey fueron a consultarle a ella en su casa. Y ella profetizó porque tenía un don profético. Pero nunca la vemos enseñando o predicando públicamente en Israel. Ejerciendo un ministerio como el de Samuel o como el de Elías o como el de Eliseo. Nunca la vemos así. En cuanto a Débora, es verdad que fue profetisa y juez en Israel. Es verdad que llevó a cabo funciones con cierta autoridad nacional.
Pero de hecho llevó a cabo esas funciones de un modo distinto a como lo hubiera hecho si fuera hombre. Por ejemplo, es la única juez que no asume un liderazgo militar, por ejemplo. Cuando Israel tiene que enfrentar a los enemigos, ella lo que hace es convocar a Barak, alentar a Barak, ser la ayuda idónea de Barak, por así decirlo. Y lo estimula para que él se ponga al frente de las tropas de Israel. Es verdad, como digo, que asumió cierto liderazgo, pero yo creo que el caso de Débora es presentado como una anomalía. Es decir, Débora fue una especie de reproche divino a una sociedad castrada, a una sociedad sin liderazgo masculino. De hecho, cuando Barak le dice, sube conmigo a la batalla. Vale, y yo, venga, sí, voy a subir, pero sube conmigo. Mira lo que le dice Débora. Aquí en estas palabras baso lo que estoy diciendo. Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísara, que era el capitán de los enemigos, ¿no? El general de... Eso es una anormalidad. La mujer tiene su espacio de gloria. La mujer tiene su lugar para vestirse de gloria, por así decirlo, y el hombre tiene su lugar para vestirse de gloria. La gloria de la gestación es para ella. La gloria de la victoria militar se supone que debiera ser para él. Pero aquí, en estas palabras, vemos un reproche de parte de Débora a Barak. Y es un reproche no solo a Barak, es un reproche a una generación entera. Si Dios va a libertar, Dios va a dar la victoria, pero te vas a quedar sin gloria. La gloria va a ser para una mujer, que por cierto no fue ella, fue Jael, que finalmente terminó dando muerte al enemigo. Es decir, la moral estaba tan erosionada, la vida en esta época de los jueces, en estos años, era tan disfuncional, que el hombre se está quedando sin aquello que debería ser su porción. Y de esa manera se cumple lo que Jesús dijo, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esta es una generación disfuncional. Y Débora es una anomalía, y esta profecía lo demuestra. Bueno, y Junias. ¿Qué pasa con Junias? ¿Acaso Pablo no la incluye en el grupo de los apóstoles? Pues ahí lo tienes, una mujer apóstol. ¿Seguro? Mira lo que dice Pablo. Saludad, Romanos 16, saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Lo ves? Ahí está. Andrónico y Junias están entre los apóstoles. No. ¿Por qué? En primer lugar, hay muchas dudas muy serias de que Junias sea una mujer. Empezando por ahí. Algunos dicen que es un hombre porque este mismo nombre aparece aplicado a hombres y aparece aplicado a mujeres. Por ejemplo, como el nombre de Montserrat. Hay hombres que se llaman Montserrat y mujeres que se llaman Montserrat, por ejemplo, ¿no? Pues había hombres llamados Junias y había... Entonces no se sabe exactamente si es un hombre, pero si es una mujer. Pero pongamos que sí, pongamos que es una mujer, ¿no? Pablo lo que dice es que es estimada entre los apóstoles. Es decir, que los apóstoles la estiman. No que sea una apóstol. Y con relación a Priscila, ella nunca se levanta como predicadora o maestra en la congregación local, como hemos dicho antes, junto a su esposo Apolos, enseña en privado, junto a su esposo, enseña a Apolos, me he equivocado, ¿no? Enseña a Apolos en privado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que una mujer conocedora de la palabra, con un don precioso, llena del Espíritu Santo, tome a un hombre de Dios y lo instruya y le enseñe mejor el Evangelio? ¿Cuál es el problema?
Ninguno. Ninguno. Ojalá el Señor nos dé este tipo de mujeres. Cualquiera de nosotros. El apóstol Pablo tendría que estar dispuesto a que una Priscila que el Señor levantase le enseñase más perfectamente. Yo leo libros de mujeres para aprender la Escritura. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Tú no? Pues hay algunos buenísimos. Cuando preparé la serie de mujeres piadosas, me sirvieron algunos de Nancy Leigh DeMoss. Geniales. Y me senté ahí a aprender de la hermana. ¿Cuál es el problema? Porque tiene un don, porque conoce cosas que me las puede enseñar. No estamos hablando que una mujer no pueda enseñar a un hombre. Estamos hablando que cuando la iglesia se reúne como familia de fe en el contexto de la adoración, no puede llevar los labios pintados, por así decirlo. Tenemos que ser un espejo liso que refleje el patrón divino, el santuario, tal y como Dios quiere que sea. Bueno, Israel, pero ¿y qué hacemos con los dones y con el llamamiento que una mujer tiene? ¿No? Hay mujeres que sienten profundamente un llamado de Dios a predicar, a ser pastoras. ¿Qué hacemos? Y además es que están dotadas, es muy claro que tienen dones increíbles. ¿Qué hacemos con una mujer que se siente llamada al pastorado? Pues con todo el respeto y con todo el cariño, ayudarla a discernir mejor. Porque es muy probable que esa mujer verdaderamente esté siendo llamada al ministerio, pero en ningún caso estará siendo llamada al ministerio pastoral. Lo que pasa es que a veces uno siente un llamado verdadero, auténtico de Dios y lo relaciona, bueno, pastor. No, pero es posiblemente esa hermana realmente tenga una dotación divina, Dios la haya investido con dones preciosos y además la esté llamando al ministerio. Y tal vez a un ministerio a tiempo completo, pero no un ministerio de naturaleza de gobierno. Porque Dios no se puede contradecir. Entonces debemos ayudarla a discernir bien el llamado. Como dice la declaración de Danvers, que por cierto es un documento clave en este asunto de masculinidad y feminidad. La declaración de Danvers, son 3 folios. Descargáronla en internet. Os leo un parrafito. Tanto en hombres como en mujeres, el llamado sentimental del corazón hacia algún ministerio, es que yo siento, nunca deberá imperar sobre criterios bíblicos. La enseñanza bíblica debe permanecer siendo la autoridad para someter a prueba nuestro discernimiento subjetivo de la voluntad de Dios. Fin de la cita. Bueno, ¿y qué hacemos con el conjunto de dones derramados por el Espíritu Santo sobre las hermanas? Y en este sentido, Piper dice, tener dones espirituales no es un permiso para utilizarlos como queramos. Los dones espirituales no solo son otorgados por el Espíritu Santo, también son regulados por las Escrituras. Por supuesto que cualquier hermana puede estar dotada por Dios de forma extraordinaria para organizar, para predicar, para instruir. Y si es así, hermanos, lo mejor que podemos hacerle es darle cancha. Darle, en un sentido, poner en juego esos carismas, siempre que se respete la limitación divina. Las mujeres no solo pueden hacer uso de sus dones, deben, por amor a Dios y por amor a la iglesia, deben hacer uso de sus dones, siempre que no sea en una posición de autoridad. Por ejemplo, Lavinia Bartlett, nacida en 1806 y fallecida en 1874. Esta hermana dirigía la clase bíblica de mujeres en el Tabernáculo Metropolitano de Londres, bajo el pastorado de Charles Spurgeon. El don que esta hermana tenía para enseñar y para predicar, cuentan que era extraordinario. Más de 800 mujeres se reunían, se agolpaban para recibir sus enseñanzas. Miles de ellas se convirtieron al Señor bajo su ministerio.
Pero cuando la iglesia se reunía como familia de fe, para la adoración congregacional, Lavinia Bartlett se gozaba en aprender en silencio con toda sujeción. Hay mujeres en nuestras congregaciones que predican mejor que nosotros. Pues que prediquen como Lavinia Bartlett, que prediquen. Siempre que no asuman en la congregación local una posición de gobierno, es decir, en el culto general. No pueden hacerlo a las mujeres, pueden hacerlo a los niños o pueden hacerlo en escenarios, en otros escenarios que no sea la adoración congregacional. Diré algo más en cuanto a esto un poquito más adelante. Pero Israel, una cosa más, a ver, no podemos negar que el Señor ha bendecido a un montón de iglesias de forma increíble y son iglesias que están bajo la pastoral de mujeres. Y si la gracia de Dios se está manifestando de una manera tan notable, tan evidente, ¿quiénes somos nosotros para detener eso? ¿O acaso niegas que haya bendición en esas iglesias? Bueno, a ver, en principio no lo niego. También hay que decir, hermanos, que nuestra vista, nosotros somos un poco miopes. Nuestra vista es muy parcial y a veces podemos pensar que hay bendición donde no en realidad a medio o largo plazo no están así. No hay una raíz. Pero en principio no pongo en duda. De hecho, para mí es muy evidente que es así, que hay mucha bendición de Dios, que hay mucho poder de resurrección, que el poder del siglo venidero se está manifestando en medio de congregaciones pastoreadas por mujeres. Y no solamente no lo niego, es que lo celebro. Celebro la manifestación del poder de Dios. Pero hermanos, también había mucha bendición en Israel, bendición divina, verdadera bendición, bajo el ministerio de un hombre que era polígamo en el Antiguo Testamento, David. ¿No? Y eso no... bueno, pues si el Señor está bendiciendo, Pablo se gozó, yo me gozo. Sí, es verdad, hay muchos que predican por envidia y contención. Predican porque rivalizan. Están compitiendo conmigo. Pero me gozo porque predican. Y la gente el Evangelio está haciendo. Pero eso no quita que hay un desorden. Bueno, que nadie vaya a concluir de estos ejemplos que he dado que una mujer que asume un ministerio pastoral es como un polígamo o como un envidioso que rivaliza, ¿no? No he dicho eso, Lo que yo estoy queriendo decir es que Dios puede valerse de medios que no están bien calibrados con su voluntad para llevar adelante su obra redentora. Eso es lo que yo he dicho. Dios, en su misericordia, y a pesar de que las cosas no están como tienen que estar, todavía Dios bendice y hace y manifiesta su poder para adelantar su obra. Yo creo que algunas hermanas que fungen como pastora son profundamente piadosas, profundamente. En mi opinión, claro, carecen de luz en este asunto, pero sirven al Señor con amor, sirven al Señor con limpia conciencia, son dignas de imitar y tal vez conocen al Señor mejor que todos nosotros. Pero aún así, sigo sosteniendo que en este asunto desafinan. Como cuando uno canta y dice, ahí se ha ido. Ahí, al dar esa nota, se ha ido. A ver, no es que la ha liado, pero ahí se ha ido. Bueno, pues yo digo que son hermanas preciosas que aman al Señor, pero que ahí desafinan. Es una nota discordante. Hemos visto, hasta aquí, una limitación. No permito que la mujer sea pastora. ¿Por qué, Pablo? Porque sería un espejo curvo. Porque sería un Israel con los labios pintados. Porque desfiguraría el patrón divino. Porque Dios dio la primogenitura a Adán. Y por otra parte, el modus operandi de Satanás, poniendo a un animal de maestro, a la mujer de cabeza de hogar y al hombre de ayuda idónea, confirma que el orden de Dios era el otro.
Por tanto, entonces, la mujer debe acoger con gozo esta disposición divina y aprender en silencio en el seno de la iglesia reunida. Pero nada, hermano. Ya hemos visto todos los peros. No quiero parecer borde, ¿eh? Es una manera de decirlo, ¿no? Pero creo que hemos visto los peros, los argumentos que se suelen dar. Entonces, quizá concluyo esta sección diciendo no hay peros que valgan. Y yo imagino que el diablo ha usado este texto, como ayer nos recordaba Moisés, para decir, con que no puedes servir al Señor, ¿no? Con que no. ¿Tú recuerdas al diablo con qué astucia, con qué mala idea se acercó a Eva? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Entonces Dios ha dicho que no podéis comer fruta. ¿Te das cuenta lo que pretende? Lo que pretende es hacer una caricatura de Dios. Lo que pretende es que la mujer vea a Dios como un aguafiestas, como alguien que te coarta, que te limita, que te arrincona, que te prohíbe, que te mete en una camisa de fuerza. La mujer dijo, no, hombre, no. Podemos comer de todo. De todo podemos comer, menos de uno. Y el diablo nos susurra esto al oído, entonces no puedes servir al Señor. No, servir al Señor puedo. Me puedo hartar de servir al Señor. Por eso nuestro último punto es 1000 puertas abiertas. Que si podemos servir al Señor. Hombre, claro que podemos servir al Señor. Podemos servir al Señor. Hay 1000 puertas abiertas delante de las hermanas. El no permito de Pablo es un no permito muy concreto. Pero si miramos la otra cara de ese no permito, hay un sí permito mayúsculo. De hecho, las 3 primeras palabras de nuestro texto son revolucionarias, son contraculturales, son escandalosas. Mira las 3 primeras palabras, la mujer aprenda. Hermanos, a nosotros nos llama la atención eso. Eso en el siglo I era revolucionario. Revolucionario. La mujer aprenda, ¿cómo? Mirad, en algunos segmentos del judaísmo se consideraba pecaminoso esto. El rabino Eliezer ben Hircanos, dice literalmente, le cito, el que enseña a su hija la ley, le enseña lujuria. La ley, ¿eh? El que enseña a su hija la ley, le enseña lujuria. Y las escuelas filosóficas helenistas tampoco daban lugar a la mujer. O sea, la mujer, esto es cosa de hombres. O sea, ahora vamos a aprender, vamos a abrir las escrituras, vamos a aprender. ¿Qué haces aquí? Esto es cosa de hombres. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, dice, la mujer, ese es el sitio de la mujer. Eso no es cosa de hombres. Claro que tiene que sentarse a aprender, claro que tiene que estudiar, claro que tiene que conocer, claro que tiene que dilatar su conocimiento. La mujer aprenda. Que sean instruidas, que reciban la misma formación que los hombres, sin privaciones. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Pues ¿para qué va a ser? Para conocer a Dios, para adorarle mejor. Y porque ella forma parte del ejército de soldados del Señor, que deben hacer la obra del ministerio. Deben ser capacitados para realizar la obra del ministerio. Eres mujer, entonces puedes reunirte. Reunirse ya es ministerio, ¿eh? Lo digo en serio. Para hombres y para mujeres, reunirse. Puedes cantar con tus hermanos, puedes orar públicamente, puedes votar. Votar es una cosa importante. La iglesia ata y desata, tiene autoridad institucional de parte de Dios. Para ejercer gobierno en un sentido como congregación, y ahí votan los hombres y votan las mujeres. Puedes servir como diaconisa, puedes leer las escrituras, puedes dar un testimonio, puedes introducir una reunión, puedes profetizar.
yo no sé qué pensáis de esto, pero yo creo que aquí lo que significa esta palabra es un don, un carisma de Dios, que es una palabra que el Espíritu trae espontáneamente a la mente, sin previa preparación, que no ha sido considerada con anterioridad y que en un momento dado no hay que volver los ojos para decirla, ¿no? Ni poner los ojos en blanco, pero que en un momento dado, un sentir muy particular, alguien puede decir, hermano, el Señor está poniendo en mi corazón, y soltar una palabra de ánimo, de aliento, que sea específica, oportunísima para la congregación o para una persona en concreto que está ahí. A veces puede tener elementos de predecir, de mirar algo en el futuro, pero generalmente no. Y viene a ser una palabra directa a una necesidad concreta. Y siempre uno tiene que darla con mucha humildad y sujeto a que los demás... esta palabra no lleva autoridad escritural. No es autoritativa. ¿Por qué? Tiene que someterse al juicio. Hay que juzgarla. Hay que juzgarla. Entonces no es lo mismo que la predicación de los ancianos sobre la escritura. Tiene otra naturaleza. Hermano, yo siento, yo tengo esto en mi corazón. Y lo entrego y ahora juzga. Entonces, pues, una mujer puede hacer eso. Por ejemplo, si una mujer, yo creo que una mujer puede presidir una reunión y puede introducir con una palabra de ánimo a la iglesia para alabar al Señor. Yo sé que aquí hay diferentes sensibilidades, ¿no? Y son respetables. Hay iglesias que tienen la misma postura que nosotros. Nuestra postura se llama el complementarismo bíblico, complementarismo en contra de el egalitarianismo o mutualismo o igualitarianismo. Bueno, etiquetas muy... pero para entendernos, ¿no? Hay personas, hay hermanos queridos, muy respetables, muy respetados también, que incluso entienden que la mujer no debe ejercer una diaconía o que no debe presidir un culto. Está bien, creo que hay espacio para esas posturas. Personalmente pienso que una mujer que preside un culto o que preside un tiempo de alabanza, ¿no? Y anima o da una palabra de exhortación, no está desbordando los límites divinos, los límites bíblicos. Está todavía dentro de lo que sería, aquí yo lo equipararía a una palabra profética, por ejemplo, ¿no? Donde puede leer un texto, puede animar a los hermanos. Ningún problema con eso, desde mi punto de vista, pero me siento cómodo con otras posiciones, pero creo, honestamente, después de reflexionar, que esto no superaría los límites divinos. Puedes componer canciones, puedes escribir libros, puedes evangelizar en tu barrio, puedes evangelizar en el campo misionero, puedes dirigir un grupo pequeño, puedes ministrar en prisiones, puedes ministrar en hospitales, puedes ayudar, puedes ser teóloga y ayudar a pastores y predicadores a entender mejor el texto divino. Puedes componer canciones, como he dicho, puedes tocar instrumentos, puedes hacer labores técnicas como gestionar la contabilidad, puedes implementar un ministerio de intercesión, puedes. Hay 1000 puertas abiertas delante de ti. Quiero decir algo. Dicho lo dicho, el Señor nos tiene que dar sabiduría para conducirnos luego. Por ejemplo, en nuestra congregación, ahora mismo, no hay mujeres que presidan culto. Yo creo que sería perfectamente posible desde el punto de vista bíblico y que podrían hacerlo con el respaldo de Dios. Pero en nuestro caso, como hemos implementado esta enseñanza y por causa de que entendemos que eventualmente, de momento, es prudente consolidar esta visión y quizá mañana o en otras reuniones puedan hacerlo sin problema. Entonces, nuestra práctica es más, digamos,
restrictiva, no una palabra que no me gusta, pero bueno, se entiende, ¿no? Que nuestra convicción. Yo creo que una mujer que preside una reunión, que abre un culto, no está contraviniendo el consejo de la Escritura. Pero de momento nosotros en nuestra congregación, mujeres han presidido, ¿sí? Y también han predicado, hace ya bastante tiempo. Pero por eso mismo, por consolidar esto, por ser prudente en el contexto social en el que vivimos, en medio de toda esta corriente, que es un torrente, ¿no? Hemos dicho, mejor queremos quedarnos aquí, de momento, por prudencia. Cada iglesia tiene que decidir, teniendo en cuenta su contexto, cómo se va a conducir luego, en la práctica. Por ejemplo, nosotros tenemos una diaconisa entre nuestro equipo de diáconos, pero no es una diaconía que tenga elementos de naturaleza muy directiva. No es una diaconisa que tenga que dirigir, digamos, enseñando, exhortando. Bueno, todo eso hay que medirlo. Y ahí hay si fuese a lo mejor una diaconía en la que hay necesidad de dirigir de manera bastante directiva a un buen grupo, a lo mejor lo haríamos de otra forma. Aquí ya no puedo decir dogmáticamente la Biblia dice esto. Aquí ya cada iglesia debe buscar sabiduría práctica para hacer estos movimientos. Bien, soy consciente, hoy voy a batir el récord, lo advierto, pero me queda el último punto, me queda la última parte del último punto. Pero es el versículo más difícil de interpretar, porque dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos, esto es el colmo. Se salvará engendrando hijos, pueden decir, pero esto ya es de las cavernas, ¿no? No, hermanos, no. Esta es la guinda. Esto es lo maravilloso. Aquí, este es el redoble. Esto acaba en tonos mayores. Porque sí, es verdad, la mujer fue engañada, incurrió en transgresión. Menudo estigma. Pero las mujeres pueden superar el estigma. Dios les ha dado un camino para que no tengan que andar siempre bajo esa mancha o ese estigma. Eva fue engañada y vino a ser un instrumento de Satanás. Pero también es verdad que Dios la colocó para ser el instrumento en las manos de Dios, para gestar y para alumbrar y para criar y para encaminar a todos los que habrían de poblar la tierra. Por eso tras la caída, Adán en fe no la llama, a partir de ahora, cariño, te vas a llamar la engañada, la pardilla, la ingenua. No, le dijo, te vas a llamar la dadora de vida. Esa profecía, te vas a llamar Eva, la que da vida, porque de ti, de tu vientre, van a salir. Claro, la mujer procede del hombre, dice Pablo en otro lugar. ¿Y de dónde procede el hombre? Se cerró el círculo. De la mujer. Y de hecho el Mesías. Hermanos, ¿se puede levantar más a la mujer? ¿Se puede levantar más? Es que no se puede levantar más. Dios le concede a las mujeres, hablando en sentido colectivo, porque no individualmente no todas son madres, ¿no? Pero en sentido colectivo, a las mujeres les concede superar el estigma, revertir la maldición, dándoles un rol singularísimo, trascendental, lleno de gloria, engendrar y criar hijos. Y no me voy a detener ahí porque ayer hablamos un poco de eso.
Y la salvación de la que Pablo habla aquí no es la salvación del pecado, no es la salvación de las consecuencias del pecado. Dice que se salvará, pero no en el sentido, digamos, de que alcanzará la vida eterna, sino en el sentido de que alcanzará dos cosas: la liberación de ese estigma y el pase de la vergüenza a la realización. La mujer no andará abucharada, la mujer andará con la cabeza alta, sintiéndose realizada, sintiéndose plena, se salvará en ese sentido. Encontrará salud, encontrará alegría, encontrará felicidad en ese ámbito noble, lleno de gloria que Dios le concede, engendrando hijos. La maternidad y la crianza es un campo ancho que Dios os concede a vosotras, hermanas. Y cuando os dais a vosotras mismas a ese ministerio, no solamente se supera el estigma, se encuentra grandeza. Grandeza. Magnanimidad. Grandeza. Gloria, honra, inmortalidad, realización, felicidad. Grandeza. Hemos visto una limitación. Hemos visto dos razones de peso. Hemos visto algunos peros. Y hemos visto 1000 oportunidades. Pero quiero cerrar este mensaje citando a Kevin DeYoung y poniendo esta nota final. Él dice, y yo estoy de acuerdo, creo que en todo esto, el mensaje más importante no es lo que las mujeres no pueden hacer, sino lo que los hombres deben hacer. Sin duda, cuando las mujeres se han aventurado en áreas de enseñanza y autoridad reservadas para los hombres, lo han hecho no por un corazón rebelde, sino porque los hombres ya habían abandonado el mandato que Dios les había dado al liderar, proveer y proteger espiritualmente. Estoy convencido de que en la mayoría de los casos, si los hombres se comportaran y lideraran como hombres piadosos, humildes y sacrificados por los demás conforme a la Biblia, las mujeres vivirían felizmente y florecerían en las responsabilidades que Dios ha dispuesto para ellas. Les digo, pues, hombres, que el corazón de nuestro mensaje no sea: damas, tomen asiento, sino: hombres, pónganse en pie. Vivimos en una sociedad castrada. Vivimos en una sociedad disfuncional, anómala. Una sociedad como la del tiempo de los jueces en días de Barak. Y Dios quiere que los hombres no nos quedemos sin gloria. Hay una gloria, hay un llamamiento a la grandeza. Un llamamiento a la grandeza. Hermanos, nosotros estamos hechos para la grandeza y esto no es un mensaje de superfe y prosperidad. Esto es un mensaje bíblico. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de vosotros quiere ser grande, ¿cómo sigue? No dijo: pues que no lo quiera, porque eso está mal. Querer ser grande está mal hecho. No dijo eso Jesús. Porque querer ser grande no está mal, está bien. Esto que estoy diciendo, lo digo ahora porque yo creo que ya conocéis lo suficiente de mí para no malinterpretarlo. Espero. ¿Qué es grandeza? La magnanimidad es esa tendencia que debemos sentir y esa sagrada ambición de llenar nuestro llamado, de ser de acuerdo a lo que somos por diseño y Dios espera de nosotros. Jesús no dijo: está mal que queráis ser grande. No, dijo: si alguno quiere ser grande, por ahí no se va. Se va por aquí. Que se haga el siervo, que se humille, que sirva. Que no se quiera enseñorear. ¿Quiere ser grande? Eso está bien. Pero te muestro el camino. De Juan el Bautista se dijo: será grande. ¿No? Hermanos míos,
sacudámonos la pusilanimidad, sacudámonos el miedo, sacudámonos las ideas tontas de grandeza. Grandeza no es tener muchos seguidores, grandeza no es tener mucho dinero, grandeza no es controlar a otros, grandeza no es ser famoso, grandeza es servir, grandeza es ser como Cristo, grandeza es entregarte hasta la muerte si fuese necesario para presidir, para proveer, para proteger. Eso es grandeza. Grandeza es quedarte en la cubierta del Titanic y ayudar a que las mujeres y los niños salgan. Así que termino con esto, cierro con esto. Un llamamiento a la grandeza, especialmente a los hombres. Lideremos de manera sacrificial para la gloria de Dios y la bendición del pueblo del Señor. Que el Señor nos dé las agallas para morir por nuestras esposas, para servir a las hermanas de la iglesia, para hacer la ronda, para protegerlas y para poner todo lo que esté de nuestra parte para que florezcan y sean las mujeres más felices de Cádiz. Amén.